una pequeña esfera de 1 por 10 a la menos 3 gramos, cargada, con carga igual 2 por 10 a la menos 8 coulomb, cuelga de un hilo formando un ángulo θ de 30 grados, como se muestra en la figura, con una gran lámina de conductor uniformemente cargada y colocada en posición vertical, como indica la figura. Se desea calcular la densidad superficial de carga de la lámina. Entonces, vamos a ver, porque esto es pero muy fácil. Esto será una lámina infinita, de dimensiones muy grandes, por eso decimos que es una lámina infinita, uniformemente cargada, y vemos que nos sugieren que la lámina tiene una carga positiva. Estas cargas están en la lámina, porque parece que estuvieran fuera, ¿verdad? Pero es costumbre hacerlo de esta forma para que quede claro, porque si hacemos las carguitas aquí, al final se pierde esta patita del positivo y parece que estuviera cargada negativamente. Bueno, es un pequeño detalle, ¿no? Estas cargas en realidad están aquí en la lámina. ¿Qué observamos? Observamos que esta esferita, que tiene una masa y tiene una cierta carga, no está vertical, sino que se ha separado de la vertical. ¿Por qué será eso? Si se ha separado de la vertical, es que sobre ella estará actuando una fuerza en este sentido. ¿Y de dónde surgirá esa fuerza? Vamos a ver. Esta lámina, por estar cargada positivamente, generará un campo eléctrico en todo el espacio que la rodea, y particularmente en este punto del espacio donde se encuentra esta esferita, esta lámina generará un campo eléctrico que apunta hacia allá. Ese campo eléctrico es saliente desde la lámina, porque sabemos que las cargas positivas dan campo saliente. En cualquier punto del espacio de la lámina, el campo será paralelo entre sí, todos los vectores, o sea, perpendiculares todos los vectores a la lámina. Podemos representar en otros lugares ese campo eléctrico. De este otro lado apuntará para el otro lado y tendrá el mismo valor. Y sabemos que ese campo eléctrico, calculado a partir de la ley de Gauss, nos da un módulo que viene dado por sigma sobre 2 por epsilon sub 0, donde sigma es la densidad superficial de carga de la placa. Entonces, tenemos un campo eléctrico, y esta esferita, en presencia de ese campo eléctrico, experimentará una fuerza eléctrica que, como vemos, es en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, de esta forma, ya sabemos el signo, de la carga. ¿Por qué? Porque las únicas cargas que experimentan fuerza eléctrica en el mismo sentido que el campo eléctrico son las cargas positivas. Así que ya tenemos el signo de esta carguita, que es positiva. La letra del problema ya nos dice que esta carga es positiva, pero nosotros razonando también podemos deducir, aunque no nos lo digan, que esta carguita Q es positiva. Bien, ¿qué otras fuerzas estarán actuando? Tenemos la fuerza de atracción gravitatoria, o peso, y también tendremos la tensión de la cuerda, que vamos a llamarle T. Ahora bien, esta carga, ¿cómo se encuentra? Se encuentra en reposo. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la suma de esta fuerza eléctrica más el peso más la tensión me tendrá que dar igual a 0. Vamos a escribirlo. T más fuerza eléctrica más la fuerza peso, todo eso será igual a 0. Y lo que vamos a hacer es tomar un par de ejes coordenados, un eje X y un eje Y. Aquí tenemos los ejes. Y vamos a descomponer la tensión según el eje X y según el eje Y. Para eso ya sabemos lo que tenemos que hacer.
tenemos que trazar una proyección paralela al eje Y y otra proyección paralela al eje X. Hacemos así, yo lo estoy haciendo a mano alzada, como si ustedes estuvieran en el examen, y ahora podemos trazar las componentes en el eje Y y en el eje X. Entonces, esta le vamos a llamar T sub I y a esta otra le vamos a llamar T sub X. Y recordemos que, como aquí tenemos un angulito tita, aquí tenemos el mismo angulito tita que nos lo da la letra. Ahí lo tenemos. Este ángulo es igual a este, ¿por qué? Porque este lado es paralelo a este y tienen un lado común. Por eso este angulito es tita. Esta suma de fuerzas la podemos escribir de otra forma. Podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a 0. Y por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X tendrá que ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y tendrá que ser también igual a 0. En el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta fuerza eléctrica que apunta hacia las X positivas y esta tensión T sub X que apunta hacia las X negativas. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que la sumatoria de fuerza en X será la fuerza electrostática más Tx y todo esto es igual a 0. Y por lo tanto, puedo escribir que la fuerza eléctrica es positiva acompañada del versor Y. Estoy escribiendo su módulo acompañado del versor Y porque apunta hacia las Y positivas. Y Tx apunta hacia las X negativas. Entonces pondré aquí un signo de menos. Pero veamos una cosa. ¿Cómo puedo calcular Tx utilizando la tensión? Muy sencillo. En este triangulito que tengo aquí, vamos a agrandarlo, Tx es el cateto opuesto al ángulo. Y aquí, como tengo un ángulo recto en esta esquina, puedo aplicar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc. Entonces, ¿qué relación me vincula el cateto opuesto con la hipotenusa? La función trigonométrica, la relación trigonométrica seno. Entonces, me va a quedar que seno de tita es Tx sobre T y por lo tanto Tx es T por seno de tita y es lo que vamos a escribir aquí. Vamos a T por seno de tita y todo eso será igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar que el módulo de la fuerza eléctrica multiplicado por el versor Y será igual a T por seno de tita multiplicado por el versor Y. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el módulo de este vector es igual al módulo de este otro vector, lo cual es lógico, ¿no? Si esto está en reposo, el módulo de Tx tiene que ser igual al módulo de la fuerza electrostática, solo que estas dos fuerzas tienen sentido contrario. Ahora bien, la fuerza electrostática, recordemos que la podemos escribir como la carga que está colocada en ese punto multiplicada por el módulo del campo eléctrico en ese punto. El módulo lo vamos a escribir simplemente así, como venimos haciendo ahora, el módulo del campo. Y todo eso será igual a T por seno del ángulo tita. Y podemos ir un poquito más allá y decir que el campo, dijimos que era sigma dividido 2 por epsilon sub 0, y todo esto es igual a T por seno del ángulo tita. Y respecto al eje X no podemos avanzar más. Lo que nos pide la letra del problema es sigma, la densidad superficial de carga. Vamos a escribir una cosa. Esta letra es la letra griega sigma, ¿vale? Para que lo recordemos. Bien, entonces, ¿puedo calcular sigma? No, porque no tengo la tensión. Tengo todo lo demás, pero no tengo la tensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, voy a estudiar esto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué tengo en el eje Y? En el eje Y tengo el peso, que es m por g,
y tengo T sub I. Veamos una cosa, el ángulo θ que tengo aquí también es igual al ángulo θ que aparece aquí. Estos dos ángulos, ¿por qué son iguales? Porque tengo dos paralelas cortadas por una recta. Entonces, el criterio es que estos ángulos son iguales por alternos internos entre paralelas. Entonces, si quiero calcular T sub I como es el cateto contiguo, T sub I será igual a T por el coseno del ángulo θ. Y resumiendo ya un poco, esto me va a quedar lo siguiente. T sub I apunta para arriba y dijimos que es T por coseno de θ, J, porque es el versor que identifica el eje Y, y le tenemos que sumar el peso. Como apunta hacia abajo, pondremos menos m por el módulo de la aceleración gravitatoria en J, y eso será igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar que T por coseno del ángulo θ será igual a m por g. Y entonces ahora vamos a trabajar con estas dos expresiones, porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Una es la densidad superficial de carga sigma, que es lo que queremos calcular, y la otra incógnita es la tensión. Lo que podemos hacer es despejar la tensión de esta igualdad y sustituirla ahí arriba. La hemos copiado, esto mismo lo hemos copiado ahí arriba, así que vamos a quitar esto. Y como dijimos, vamos a despejar la tensión de aquí, que nos quedará lo siguiente. T será igual a m por g dividido el coseno del ángulo θ. Y vamos a sustituir, pero ya lo que vamos a hacer es despejar sigma de aquí, que nos quedará que sigma es igual a la tensión, que será esta expresión que aparece aquí, o sea, m por g dividido coseno de θ. El 2 por epsilon 0 lo tenemos que transponer multiplicando, pero sin olvidar que tenemos el seno de θ por ahí. Ponemos el 2, el epsilon sub 0, y luego la carga Q la vamos a tener que poner aquí dividiendo. Hay una cosa muy importante. El seno sobre el coseno de θ, eso es la tangente de θ. Así que en definitiva, la densidad superficial de carga nos quedará m por g por 2 por epsilon sub 0 sobre q, y todo esto multiplicado por la tangente del ángulo θ. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir por los valores de la letra y terminar nuestro problema. Sustituyendo los valores hay que tener precaución que la masa nos la dan en gramos. Para pasar de gramos a kilogramos nos queda 10 a la menos 6 kilogramos. G 9,81 por 2, epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12, tangente de 30, y la carga 2 por 10 a la menos 8 coulomb, que nos lo dan ahí. Haciendo las cuentitas, el valor de la densidad superficial de carga nos da 5,0 por 10 a la menos 9. Y cuidado con las unidades, densidad superficial de carga. Es la cantidad de carga por unidad de superficie. Por eso nos queda coulomb por metro cuadrado. Bueno, espero que se haya entendido y me pueden dejar las dudas que tengan en los comentarios. Muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo, que será muy pero muy pronto.